tenemos estos dos temas por desarrollar. Derivadas logarítmicas, exponenciales y trigonométricas, que es el primer aspecto de la clase, y luego vamos a tocar las reglas de la cadena. Para abordar estos temas, vamos en la primera etapa a hacer uso de unas diapositivas. Las mismas que ustedes seguramente ya van a distinguir en sus pantallas o ya las están distinguiendo. Por favor, me confirman para poder continuar si ya es correcta la vista de las diapositivas. Sí, ingeniero, se puede visualizar. Excelente. Entonces, ahí tenemos el tema, ¿no? Son 3 tipos de derivadas en esta primera parte del curso. Y acá, de hecho, que todos nos estamos preguntando, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, ahí tenemos una pequeña gráfica en donde tenemos una función trigonométrica, la primera, la función senoidal. Luego tenemos acá una función exponencial, ¿no? El 2 a la x también tiene una función logarítmica. Una función logarítmica. ¿Cómo derivamos estas funciones? A partir de esta clase voy a usar algunas propiedades ya dadas para acortar tiempo. Hasta la clase anterior o la semana que transcurrió previamente hemos estado trabajando con la definición, ¿no? Para encontrar algunas derivadas. Entonces, ahora vamos a usar algunas propiedades, o como ustedes puedan decirlo de una forma resumida, o formulitas, ¿no? Con formulitas. Es el logro de la sesión. Entiendo que ustedes ya lo han visualizado y a ese objetivo apuntamos al término de la clase. ¿De acuerdo? Que conozcamos, apliquemos y resolvamos problemas vinculados a la ingeniería. Muy bien. Dentro de mi esquema de clase vamos a trabajar en este orden. Funciones trigonométricas, luego las exponenciales y finalmente las logarítmicas. Ahí fíjense ustedes, tenemos algunas propiedades. Ya hemos demostrado, me parece, la primera, la segunda también quedó prácticamente ya esbozada. Derivada de seno, coseno. La derivada del coseno, seno negativo. Desde ahora vamos aprendiendo eso. La derivada de la tangente, secante al cuadrado, ¿no? Entonces, seno prima de x, coseno de x. Van tomando apuntes ustedes también. Coseno prima de x menos seno de x. La derivada de la tangente, ese prima lo interpretamos como derivada secante cuadrado. ¿Verdad? Derivada de la cotangente. Derivada de la cotangente de x menos cosecante cuadrado de x. Derivada de la secante. Este es un producto secante por tangente. Secante de x por tangente de x. Y derivada de la cosecante, ¿no? Derivada de la cosecante, el negativo, cosecante por cotangente. Cosecante por cotangente. Esta parte del curso es la que menos a mí me gusta, pero a ustedes seguramente les gusta más, ¿no? Escuchar y decir esto. Tenemos que aprendernos estas expresiones. Pero esto lo vamos a aprender a medida que hagamos ejercicios. No nos acostumbremos a recitar fórmulas, más bien vayamos acostumbrándonos a
aplicarlas. Y en la aplicación, allí sí tenemos algunas actividades interesantes, ¿no? Porque hay que darle forma al problema que tengamos para llegar a estas idénticas. Correcto. En función a esto, tenemos algunos ejercicios. Me dice, hallar la derivada, y ahí tengo 5 ejercicios. Por favor, por un tema de tiempo, y para que ustedes también puedan participar, ¿no? Vamos a tocar solamente 2 ejercicios. Ustedes me dicen, por favor, 2 ejercicios de los que están allí, los resolvemos acá y luego continuamos con el material. ¿De acuerdo? A su pedido de ustedes, jóvenes, ¿con cuál empezamos? Las 2 últimas, profe. Las 2 últimas. Vamos con las 2 últimas. Vamos con las 2 últimas, entonces. En la primera, me dice, si y es igual a x por tangente de x, ¿verdad? Más cosecante de x entre x, ahora debo encontrar y'. Hay que hallar la derivada de y respecto de x. Pues bien, empecemos. Y' será, aquí tengo un producto, x por tangente de x. Apliquemos la propiedad de las derivadas cuando hay que derivar el producto de 2 funciones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, apliquemos. Sería x por derivada de la tangente más la derivada de x por la tangente de x. Esto sería el primer producto como derivada. ¿Estamos de acuerdo? Era u por b' más b', si lo queremos ver así. La primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. En el segundo caso, ¿me hacen acordar ustedes cómo era? Participamos. Los escucho. Participen, por favor. ¿Cómo sería acá? La derivada de la cosecante Derivada de la cosecante por x de x menos excelente, menos derivada de x derivada de x por cosecante de x más cosecante sobre x al cuadrado. entre x al cuadrado. Así sí da gusto trabajar, ¿ah? Así sí da gusto trabajar. Vamos a verlo. Y'. X por derivada de la tangente secante cuadrado de x. X', 1. Por tangente más. Derivada de la cosecante, el producto de la cosecante de x por la cotangente de x. Todo esto por x. Derivada de x', 1. Por cosecante de x, todo dividido entre x al cuadrado. Ya está. Ya está. Entonces, podríamos tratar de ver si se puede, ¿no? Resumir esto. Déjenme verlo. Voy a organizarlo hasta un pasito más, ¿ya? Será así.
X por secante cuadrado de X. Este es 1 menos tangente cuadrado, pero dejémoslo ahí. Podría usar 1 menos tangente cuadrado si tuviese que un tangente cuadrado, ¿no? Pero no lo tengo, mejor no nos complicamos. En este caso, voy a factorizar cosecante de X, que lo tengo en los dos términos. Divido entre X al cuadrado, que también divide a todos los dos elementos de acá, y hago mi corchete. ¿Qué me queda? Me queda X por cotangente de X menos 1, ¿verdad? Menos 1. Ya está. Eso sería la respuesta de Y' para nosotros. Como ven, es aplicar simplemente las propiedades o las fórmulas, pero aplicarlas y en algún momento usar también las identidades correspondientes. A veces se van a aparecer aquí funciones trigonométricas, ¿no?, conocidas. 1 más tangente cuadrado, puede aparecer un seno cuadrado más coseno cuadrado, eso es 1. Entonces yo los invito a aplicar estas propiedades y, por favor, a revisar sus identidades trigonométricas también, para cuando vengan los ejercicios y no tengan ninguna dificultad. Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? Ahora el segundo ejercicio que ustedes habían pedido. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo sería esto? Este es un producto. Participamos. Tangente. A ver, Kevin. Tangente. Derivada de tangente, perdón. Derivada del seno. ¿Ya? ¿Sigue usted? Más Más. la derivada de la tangente. Derivada de la tangente. Por seno de X. Bueno, eso fue la primera parte. Menos, y acá. A 2X. Y acá vamos a hacer esto, ¿no? El 2 es una constante y sale fuera de la derivada. Entonces, 2 por X por... Ya me adelanté, derivada del coseno. Sigan, por favor, participamos. A ver, Edwin Quispe, si me ayudas. 2 por, ¿qué tocaría? Menos seno de X. Derivada de X. Eso es, X' por Coseno de X. ¿no? Y la última, derivada de la secante. A ver si ahí leo quién está presente. Apasa, Giovanni, derivada de la secante. Secante por Tengo tangente. unos problemas de internet. Eso, secante de X por tangente de X. Desarrollamos. Ayúdenme, porque en este tema de resolver Virardos yo me puedo confundir. Sería tangente de X por ayuden. Coseno de X. Coseno, gracias Catherine. Coseno de X. ¿Ya la tangente? Secante cuadrado. Secante cuadrado de X. Coseno de X. Acá está hablando, ¿ya? Sería menos 2X. Harold Jimmy, ¿te escuchamos? Menos seno de X. Es menos, eso va a cambiar a positivo entonces acá ya, ¿no?
más 2x coseno de x. ¿No? No, no ese, ¿no? Sí, pero recuerda que aquí afuera yo tenía un menos. Entonces, Sí, menos. pero la derivada del coseno es el seno, ¿no? No sienta, profesor. Sí. Entonces Ah, lo hacemos todavía con el signo completo. Menos. Acá sería así, menos 2x seno de x, para que no haya confusiones. Seguimos. Más derivada de x', 1, 2. Coseno de X. eso, 2 coseno de x. Y aquí en esta parte, menos, acá es lo mismo, ¿no? Dice que pero se baja igual. Secante de x por tangente de x. Lo demás es simplemente resolver si hubiese alguna identidad y hacer las operaciones del caso, ¿no? Entonces, tangente, fíjese, es seno entre coseno de x. Ese es tangente. Y está multiplicado por el coseno de x. Más secante cuadrado. Secante es 1 sobre coseno. Ahí no me va a quedar no me va a ser muy útil cambiar la función. Lo dejamos como está. Acá lo que les decía, menos por menos da más. 2x seno de x. Menos por más, acá tengo un menos 2 coseno de x. Menos. La secante es 1 entre coseno. Tangente, seno sobre coseno. No es útil tampoco, ¿no? Entonces lo dejamos secante con tangente de x. Acá sí resultó útil, ¿por qué? Porque se simplifica. Acá sí se puede simplificar. Y entonces tenemos, no sé si ustedes distinguen, parece que sí. Acá lo que me quedaría, seno de x más Secante cuadrado de X. secante, gracias, cuadrado de x por seno de x más 2x seno de x menos 2 coseno de x y menos 2 Secante. secante de x a las justas nos alcanzó por tangente de x. ¿Hay algo que se simplifique? Tal vez en una siguiente etapa factorizar seno de x, ¿no? Y en esta parte no se puede factorizar mucho. Factorizamos seno de x por 1 más secante cuadrado, que es tangente cuadrado. Acá todavía se puede simplificar. Me va a quedar 2x en este lado. Todavía puedo simplificar un poco más. Acá, solo esta partecita se va a poder simplificar, lo dejo para ustedes. Seno de x por 1 más secante cuadrado de x. Y 1 más secante cuadrado, recuerden, era la tangente cuadrada. Entonces, estos dos elementos quedan seno de x por tangente cuadrado de x. Y ya lo demás queda igual. ¿Se ha comprendido? ¿Podemos continuar? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora vamos a continuar entonces con la siguiente parte, ¿ya? De las diapositivas, regresamos por favor. Regresamos. ¿Qué nos toca? Derivar funciones exponenciales. Y ahí tenemos también dos propiedades importantes. ¿Cuáles son? Si f de x es e a la x,
Entonces, f' de x también es e a la x, ¿no? Esto parece bastante sencillo, pero no siempre la función es exponencial. Puede tocarme una constante diferente, digamos un a la x. Yo me quedo con la segunda forma, ustedes tienen allí también. Entonces, f' de x me va a quedar a la x también, pero multiplicado por el logaritmo natural de a. Perdón, esto sería a la x. En el primer caso, como la base es e, ¿verdad? El logaritmo natural de e es 1. Logaritmo neperiano, entonces nos quedamos con esta segunda. Y ahí también tenemos seguramente algunas funciones complementarias. Vayamos con las logarítmicas, ¿no? Vayamos también con las logarítmicas. Tomando apuntes. Si f de x es ln de x, entonces f' de x es el inverso en este caso. 1 sobre x. En el caso que la función fuese un logaritmo decimal, logaritmo de x, ¿verdad? Entonces su derivada de este logaritmo decimal va a ser 1 entre el logaritmo natural, ¿no? De esa base, puede ser en cualquier base, incluso una base A, el logaritmo natural de la base, ¿no? Que multiplica a x. Voy a poner el x delante mejor. Vamos a poner el x delante. X, ln de a, ¿no? Y ahí quedaría. La base ya es acá, se sabe que quedaría. Muy bien. De estas relaciones, las que debemos tener en cuenta son, para mí, únicamente dos, ¿no? La segunda de las funciones exponenciales y la segunda de las funciones logarítmicas. Si la base es, para el caso del logaritmo, es en e, logaritmo natural de e es 1. Y eso llega o conduce a la primera identidad. Igualmente acá, si la base es e, logaritmo natural de e es 1, y esto me lleva a e a la x. ¿Ya? Tenemos 4 ejercicios para interactuar hoy día. Resolvamos alguno de ellos. Por favor, también acá elijan ustedes y lo resolvemos como en el caso anterior con la participación de todos. Los escucho. Los últimos, profesor. Siempre los últimos, ¿no? Siempre los últimos. Bien. Como ejemplo, me dice, hallar y', si y es ln de x entre 9 elevado a la x más el logaritmo en base 3 de x. Acá tengo un cociente, entonces decimos y' igual. Participamos. Esta es una división, sería derivada de 9x. derivada de 9x o derivada del logaritmo. ¿Cómo empieza esto? El orden no altera el producto, ¿verdad? ¿O sí? No se altera porque hay un menos.
No, pero por ejemplo, profesor, en la primera yo puedo derivar logaritmo y... Ah, no, creo que sí, ¿no? Hay un menos. Entonces, ¿qué toca? Acá de hecho es 9x al cuadrado, ahí no hay problema. Ah, derivada del logaritmo natural de x. Ahora sí, derivada del logaritmo natural de x por Por 9 a la x menos menos derivada de 9 a la x 9 a la x derivada. por logaritmo natural. Esta es una aplicación directa. Esto sería 1 sobre Por x, logaritmo natural de 3. 3. Ya está. Derivada del logaritmo natural, 1 entre x. Entonces aquí me queda 9 elevado a la x entre x menos, ¿verdad? 9 elevado a la x y la derivada de este logaritmo es 1 entre x. Ahora, derivada de 9 elevado a la x. Bueno, esto es 9 elevado a la x por el logaritmo de 9. ¿No? Sí. En esta parte, déjenme marcarlo, me está confundiendo. Este 1 sobre x reemplaza a la derivada del logaritmo natural. Este 9 a la x por logaritmo natural de 9 reemplaza a la derivada de esto. Ahora sí, mejor. Por ln de x. Todo dividido entre 9x y esto al cuadrado será 2 por x, ¿no? Más 1 entre x, logaritmo natural de 3. ¿Correcto? ¿Podemos avanzar un poco más? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Puedo Foto, factorizar? ingeniero. ¿Sí diga? Factor común. No se ha olvidado de la foto, ingeniero. Ah, no, esta vez no me olvido de la foto. Factorizo 9 a la x, ¿no? Que multiplica a 1 sobre x menos logaritmo natural de 9 por logaritmo natural de x, todo dividido entre 9 a la 2x más 1 entre x por ln de 3. Pero acá sí se puede simplificar, ¿verdad? Si simplificamos, tenemos en el numerador, para no colocar 1 sobre x, voy a colocar x a la menos 1. X a la menos 1 menos logaritmo natural de 9 por logaritmo natural de x, todo eso dividido entre un 9 a la x, cuando se simplifica, más 1 entre x, también puedo colocarle el x a la menos 1 entre ln de 3. La forma como presentemos nuestros resultados ya depende de cada uno de nosotros. Siempre tratemos de darle una presentación, ¿no? Una presentación armoniosa que se vea bien. Tomo la foto, se los envío al grupo y continuamos. ¿Ya? Entonces, discutido este ejercicio, continuamos con el material de estudio, nuevamente.
Ahí tienen un ejercicio para ustedes donde se están combinando las funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. ¿Qué van a hacer? Aplicar las propiedades que de alguna forma ya hemos dado también hoy día. ¿De acuerdo? Para la siguiente semana, el día de mañana, voy a soltar un paquete de ejercicios para que ustedes puedan practicar. Les ruego por favor que lo hagan dentro de los plazos. Plazo de presentación hasta la siguiente semana. ¿Ya? Continuamos. Nuestra segunda parte. Regla de la cadena. Si seguimos contribuyendo de la forma que lo estamos haciendo todos, vamos a terminar el objetivo. Esto también conversábamos con uno de sus compañeros, ¿no? Que es una propiedad bastante aplicada, bastante útil. Se repite mucho cuando hacemos funciones. Y claro, que lo podemos aplicar a nuestro quehacer diario, como profesionales. Por ejemplo, si estuviésemos en un proceso productivo, en función a la cantidad de horas que le dediquemos a ese proceso, va a estar nuestra ganancia. Pero a la vez, en base a esa ganancia, los impuestos. Entonces, si nosotros tenemos eso como una función matemática, para darlo como ejemplo, vamos a tener la necesidad de saber cuál es la relación entre las horas que hemos trabajado y el impuesto que vamos a pagar, ¿no? Entonces, esa es una composición de funciones que me llevan a el tema que voy a tocar ahora. Primero necesitamos vincular cuál es la función entre las horas y el dinero ganado y componer esa función del dinero ganado con los impuestos. Eso es composición de funciones. ¿Y cómo podemos derivar una función compuesta? Con la regla de la cadena. Con la regla de la cadena. Ahí tengo un esquema que es bastante útil. ¿Cómo cambia, no, una variable en función a otra si la primera está cambiando en función a una tercera variable? En este caso, y cambia según u y u cambia según x. Esto que estamos viendo acá podría y se aplica muy bien a las famosas relaciones de transmisión. Podríamos decir que la derivada de y respecto de u es el cambio, por ejemplo, de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿no? Y la segunda, ¿no? La variación de u respecto de, o la variación del tiempo respecto de x. Y además vean ustedes allí que si simplificamos u, que en mi caso lo he sustituido por tiempo, perfectamente se puede ver que yo puedo componer por partes las derivadas en función a las variables que no son directas, de tal forma que se simplifiquen, como en el caso del u. De manera que al tener el producto, ¿no?, de esas derivadas, y luego de haber simplificado la tercera variable, tengo directamente la derivada de y respecto de x. Y así es como vamos a poder hacer también las funciones compuestas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para poder ir de poco a poco entrando a este tema. Si yo tuviese esta función, x al cubo más 3 y elevado al cuadrado, ¿cómo lo derivo? De repente fácil, me llamo ingeniero, ¿no? Fácil. Nos hacemos problemas por gusto. Un binomio al cuadrado. Un binomio al cuadrado y se resuelve. El cuadrado del primero, x a la sexta, el doble del primero por el segundo, ya, perfecto. Y al último, el cuadrado del segundo término. Ya, está bien. Bueno, de ser ese caso, ya. Estuvo fácil. Pero ¿qué tal si fuese el mismo polinomio con exponente a la 20? ¿No sería mejor tener y igual una función u a la 20?
sabiendo que u vale x cubo más 3, sería más fácil, ¿no? Y aplicamos la regla de la cadena que hemos visto hace poco. Entonces, cuando tengamos funciones de funciones, es mejor aplicar la regla de la cadena. ¿Y saldrá lo mismo? Pues sí, sale lo mismo. El resultado final es idéntico. Es idéntico. Entonces, resolver ejercicios matemáticos sin la regla de la cadena es sencillo cuando las funciones son directas, como ven ustedes allí en la primera columna. Una función polinómica, una función senoidal, una función lineal, una función lineal mezclada con una trigonométrica, pero son funciones directas. Ahí no tengo ninguna dificultad. ¿Cuándo lo voy a aplicar? Cuando aparecen funciones, ¿no?, compuestas como la raíz de, y adentro una polinómica. O el seno de, pero no aparece x, sino un ángulo diferente. Podría ser incluso seno de x cubo más 2. Ya, ahí me va a obligar a usar una función compuesta. Y así como están los otros dos ejemplos también. Entonces, volvemos a repetir. Cuando tenemos esos casos, identifiquemos cuál es la función u, y primero derivamos a la función respecto de esa función u. Y conociendo la función u, derivamos respecto de x, que u debe depender de x, y luego multiplicamos ambas derivadas, como está acá, ¿no? Entonces, derivada de y respecto de x, por ejemplo, va a ser derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Los diferenciales se van a simplificar y me va a quedar la derivada que yo estoy tratando de buscar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos el enunciado, finalmente, de la regla de la cadena, ya de manera formal. Si tienes una función respecto de una variable u, donde u es derivable respecto de x, ¿no? Y bueno, u es derivable en función de x y depende entonces de x, la derivada de y respecto de x es igual a la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Abajo está en su forma equivalente. La derivada respecto de x de una función compuesta que es f de g de x es f' de g de x por g' de x. ¿Qué me falta? Los ejemplos. Con los ejemplos las cosas se entienden mejor. Ahí tenemos uno completamente desarrollado. Y lo he puesto así para ganar tiempo. Si yo tuviese y, que es u cuadrado más 1, y a la vez u es 3x más 2, me piden hallar la derivada de y respecto de x en x igual a menos 2 tercios. Pero, para que todos lo sigamos, mejor regresamos a la pizarra también para verlo con claridad. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Me está indicando de que y es u cuadrado más 1. Y por otro lado me dice que u es 3x más 2. Me piden hallar la derivada de y' en x igual menos 2 tercios, ¿no? Menos 2 tercios. Entonces, solución de lo que hemos aprendido ahora. Derivada de y respecto de x será la derivada de y respecto de u multiplicado por la derivada de u respecto de x. Este es el artificio que les estaba yo indicando, ¿no? Que podemos simplificar y vamos a tener la primera expresión matemática. Derivemos entonces cada una de las funciones. ¿Quién es derivada de y respecto de u?
Derivemos. Derivada de u cuadrado. Ayude. 2u, 2. 2u. Derivada de 1. 0. 0. Eso es 2u. Por derivada de u respecto de x. Derivada de 3x. 3, 3. Derivada de x. 1, Derivada de 2. 0. Listo. O sea, esto me sale 6 veces u. Ah, pero yo conozco cuánto vale u. U vale 3x más 2. Por lo tanto, esta derivada vale 18x más 12. ¿Verdad? Me toca evaluar en x menos 2 tercios. Entonces, esta derivada sería 18 por menos 2 tercios más 12. 18 entre 3, 6. Por menos 2, menos 12. Más 12, 0. Es lo mismo que ustedes tienen allí, tal vez hecho de otra manera, ¿no? Es lo mismo. Hay otra forma que podemos hacer esto, y un poquito tratando de satisfacer a quienes están estudiando y hablamos de las famosas derivaciones implícitas. Yo puedo haber colocado esta función de esta manera. Y igual a 3x más 2 al cuadrado más 1. Pude haber puesto así, ¿verdad? ¿Cómo derivo? Aplicando casi lo mismo. Primero derivo la función cuadrática. 2 veces por 3x más 2. Por, y luego derivo la función lineal. Por 3. ¿No? Más, derivo 1, eso es 0. Y y' me va a salir 6 veces 3x más 2. ¿El 6 de dónde salió? Del 2 por 3. Y eso es 18x más 12. Aplicarlo de esta forma o aplicarlo con los productos ya lo dejo a elección de ustedes. Y de esa forma se aplica la famosa regla de la cadena, aun cuando las funciones no sean polinomiales. Podrían ser exponenciales, podrían ser trigonométricas, logarítmicas. Derivo la primera función y luego derivo la otra. Eso es lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta? Bien, cumplido el desarrollo de este ejemplo y que ya tienen ustedes también la fotito en el grupo de WhatsApp, vamos a continuar con lo que pueda estar faltando dentro de lo planificado hoy día. Entonces, eso que están viendo en su pantalla, ahora ustedes, ya se explicó, también salía 0 como lo obtuvimos nosotros en la pizarra, ¿verdad? Ahí tenemos otro ejemplo. Esto sí lo voy a recorrer un poco más fácil. La derivada de y respecto de u sería derivar 2u cuadrado menos u más 5, ¿no? Aquí está, 4u menos 1. La derivada de u respecto de x es derivar 1 menos x cuadrado. Eso es menos 2x. Acá está. Luego, multiplicamos, reemplazamos la función u en términos de x, se hacen las operaciones del caso, y la derivada de y respecto de x, en este ejemplo va a salirme 8x cubo menos 6x. Me piden evaluar esa derivada en de u, ¿no? O respecto de x cuando u vale 0, ¿no? Cuando u vale 0 y x vale más o menos 1.
Miren, en el caso de que x valga más o menos 1, yo voy a tener aquí que reemplazar en x cubo y en 6x. En caso de que valga positivo 1, va a quedar 8 menos 6, el resultado positivo 2. En caso de que valga x menos 1, ese va a ser más bien menos 8, ¿verdad? Menos 8. Y como es menos 1, va a quedar con menos 6 más 6. Entonces ahí queda más 2. El hecho de haber discutido al detalle el primer ejercicio nos ha permitido explicarnos de manera más resumida el siguiente ejemplo, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, tenemos algunos casos de funciones compuestas, ¿no? Donde están identificadas la función u y la función en x, a ver, o en todo caso, u en términos de x y y en términos de u. Vamos a revisarlo. Si y es igual a 1 entre x menos 1, ¿quién es u? Pues x más 1. Entre x más 1 debí decir, lo que dije x menos 1. ¿No? Y entonces es como si dijésemos que y es igual a 1 entre u. ¿Está claro? En la última. Para hablar en términos de x, yo puedo decir de que y es igual a un u al cuadrado. ¿Quién es u? La tangente de x, ¿no? En el segundo, y es seno de 2x. Puedo decir y igual seno de u. ¿Quién es u? 2x. En la tercera, y igual raíz cuadrada de 3x cuadrado menos x más 1. Puedo decir raíz de u. ¿Y quién es u? Pues 3x cuadrado menos x más 1. Y de esa manera podemos hacer, si no hay una práctica adecuada, una identificación de las funciones en u y las funciones en x, ¿no? Para poder aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces, allí está desarrollando lo mismo que ya hemos explicado. Y acá tenemos, este teorema ustedes ya lo conocen, ¿no? La derivada de una función polinómica. Pero está aplicado, fíjese, a funciones compuestas. Dice así, la derivada respecto de x de una función u elevado a la n es n por la función u elevado a la n menos 1 por la derivada de u. Lo que he aplicado acá, ¿no? Lo que he aplicado acá. O hacen la identificación y el producto. Muy bien. Creo, sin lugar a equivocarme, que hoy día he cumplido la meta de los dos temas pendientes. ¿De acuerdo? Ahí tenemos algunas preguntas para responder. Por favor, vayan llenando esas columnitas. Identifiquen quién es u. Identifiquen quién es, quién es g de x y quién es f de u. Identifíquenlas. Y luego regreso a esa misma diapositiva. Y acá tenemos un problema para resolver. Que no está difícil. Entonces, los dejo unos minutos para que identifiquemos cuáles son las funciones g de x y cuál es la función f de u. Y si alguien se anima a resolver ese problema siguiente, también lo podemos tomar en cuenta. Anoto en la pizarra el problema que dice hallar la derivada de y respecto de x en x igual 2, ¿verdad? Hallar y' de x en x igual 2
si y es raíz de u cuadrado más 4. Pero u, a su vez, tiene una función que está dada por x cuadrado más 2x menos 6. Entonces, regresamos a la diapositiva anterior, tomamos control de eso, ¿ya? Mientras me preparo para resolver ese reto con la participación de todos ustedes. Culminado este ejercicio, nos podemos ir a almorzar con mucha satisfacción y el derecho que nos corresponde de haber trabajado. Empezamos. ¿Cómo lo haríamos esto? ¿O cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para ir entrenándonos un poco, yo voy a resolverlo de la siguiente manera. Deduzco que y es igual a la raíz cuadrada de u cuadrado, es decir, x cuadrado más 2x menos 6 más 4. Voy a lanzarme así con la función completa. Es más fácil hacerlo por partes también. Ustedes pueden hacerlo por partes y cruzamos resultados, ¿ya? Y sería raíz cuadrada de x cuadrado más 2x menos 2, dado de que menos 6 más 4 me da menos 2. Entonces, y' de x es derivar x cuadrado más 2x menos 2. Derivar. A la 1 medio. A la 1 medio. La derivada está afuera. ¿Sí? Hecha como si fuese un u a la n, donde n es 1 medio. Y' de x será. ¿Se acuerdan cómo era la regla de las funciones polinómicas? Y lo hicimos en una demostración acá. 1 medio de la función u, que es x cuadrado más 2x menos 2, elevado, es exponente que restarle en 1. 1 medio menos 1. Por, y ahora viene la derivada de la función u. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de 2x, 2, derivada de menos 2, 0. Pues ya está. Y' de x igual. Cuando yo divido 2x más 2 entre 2, me queda x más 1. Este 2 está afectando a ambos factores, ¿no? Puedo factorizar el 2 aquí, me va a quedar x más 1. Ya no tengo 1 medio. Esto de 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Menos 1 medio lo puedo colocar en el denominador. O sea, x cuadrado más 2x menos 2 a la 1 medio. Y' de x igual. X más 1 entre la raíz cuadrada, ¿verdad? De x cuadrado más 2x menos 2. Ya está. ¿Qué falta? Evaluar
esa función en x igual 2. Entonces, en x igual 2, y' de 2 sería 2 más 1, pues 3, entre raíz de 2 al cuadrado, 4. 2 por 2, 4. 4 más 4, 8. 8 menos 2, 6. ¿No? 8 menos 2, 6. Entonces, parece que no está la respuesta. A ver, multiplicamos por raíz de 6 y dividimos entre raíz de 6. Me queda 3, raíz de 6 entre 6, raíz de 6 medios, ¿no? Raíz de 6 medios. A ver, verifiquemos, por favor. Acá 3, 2 más 1, 3. 2 al cuadrado es 4. 4 más 4, 8. 8 menos 2, 6. ¿No? Está bien. Está bien, profe. Está bien.